Historias de familias por desalojo en varios barrios de Bogotá suceden con frecuencia. Estas familias están ubicadas en terrenos baldíos debido a la falta de programas del gobierno para una vivienda digna, vulnerando así su derecho fundamental como lo es el derecho a una vivienda. Pero en realidad, como país, estamos lejos de alcanzar este objetivo. A continuación, en este video identificaré los derechos amenazados y vulnerados en un caso de desalojo en Usme, en la ciudad de Bogotá. En esta diapositiva los voy a poner en contexto sobre el desalojo de Bogotá y voy a hacer una breve introducción al caso. En la ciudad de Bogotá, un grupo de familias que viven en un asentamiento informal en la localidad de Usme están siendo desalojadas por la fuerza por orden de la alcaldía local. Las familias han vivido en el asentamiento durante más de 10 años, pero la administración local ha decidido demoler las viviendas para construir un proyecto de vivienda social. Las familias desalojadas no han recibido una indemnización adecuada ni una alternativa de vivienda digna, y muchas de ellas se han visto obligadas a vivir en la calle o en refugios improvisados. Además, el desalojo se llevó a cabo sin una orden judicial previa y sin garantizar la defensa de las personas. Aquí voy a hacer una breve introducción de los derechos que están siendo vulnerados. ¿Cuáles son los derechos que están en colisión o confrontación en el caso? Respuesta. En este caso en concreto, los derechos en colisión son el derecho a la vivienda digna de las familias afectadas y el desarrollo del Estado a realizar proyectos de interés social. Derecho a la vivienda digna y a no ser desalojado de forma forzosa. Este derecho se fundamenta en no ser desalojado sin una orden judicial y sin que se garanticen alternativas de una vivienda digna a las familias afectadas, como lo es una reubicación y la compensación económica, garantizando, dándoles garantías a no ser vulnerados en sus derechos humanos. Identificación de las partes. Las partes son las familias del asentamiento de Usme, la ciudad de Bogotá, y la alcaldía local de Bogotá. Las partes involucradas en este desarrollo, estas son en primer lugar las partes involucradas. Familias del asentamiento. Son los habitantes que han vivido en el lugar por más de 10 años y están siendo desalojados sin una indemnización o reubicación adecuada. Y la Alcaldía de Bogotá, que es la entidad de la Administración Distrital que ha ordenado y ejecutado el desalojo para realizar un proyecto de vivienda de interés social. Perdón. También se genera un impacto político a través de este desalojo, que nos invita a reflexionar sobre la falta de políticas de vivienda adecuadas y el costo social del desalojo. La falta de políticas de vivienda tiene consecuencias devastadoras, toda vez que afecta desproporcionadamente a los sectores más vulnerables, intensificando la brecha social y generando problemas afectando a las familias y vulnerando los derechos humanos como el de la propiedad y de la vivienda digna, lo que pone a los gobiernos en una situación de crítica social. El costo social del desalojo es un problema trascendental, todo es que genera estrés, inseguridad y angustia en las personas, afectando su salud física y mental, y también genera un aumento de pobreza y vulnerabilidad entre los habitantes y las víctimas de estos desalojos. También nos genera un impacto a nivel de la ciudad económico. Consecuencias económicas para las familias afectando el costo social del desalojo. Las consecuencias económicas del desalojo implican consecuencias trascendentales para las familias, como por ejemplo el aumento del desempleo y la pobreza, dificultad para acceder a una vivienda digna y la necesidad de enfrentar gastos imprevistos como son los gastos de la mudanza, un arriendo, en los desplazamientos. Este costo social es muy alto, ya que incrementa la desigualdad social y económica, la segregación y los problemas de salud física y mental,
asociados con el desalojo y las condiciones precarias de las nuevas viviendas, afectando especialmente a las familias más vulnerables. El impacto social. Esta es la afectación a la cohesión comunitaria y la exclusión social. La exclusión social afecta a la unión comunitaria al disminuir los vínculos sociales, generando desconfianza y resentimiento entre las personas. De esta manera se van aumentando las desigualdades, generando desconfianza entre los grupos y reduciendo el sentido de pertenencia de las personas, afectando su calidad de vida. Finalmente, las consecuencias de generarse conflictos sociales es que las comunidades se vuelvan menos igualitarias y haya una sociedad más injusta. En el impacto ambiental está considerado como el desplazamiento, está considerado como cómo afecta al entorno natural y urbano. El desplazamiento afecta al entorno natural y urbano a través de la pérdida de biodiversidad y espacios verdes causada por la presión a los recursos naturales. En las nuevas áreas que llegan los desplazados, logrando contaminar el aire, espacios de esparcimiento como los parques, agua, suelo, por la actividad humana y el transporte. También nos genera un impacto cultural, posibles pérdidas de identidad y arraigo de la comunidad. En cuanto al impacto cultural que se presenta por motivos de los desalojos de los grupos, se puede evidenciar principalmente una pérdida del sentido de pertenencia a un lugar y a una historia compartida, lo que puede llevar a una sensación de vacío existencial. Es decir, se rompen los lazos comunitarios, la conexión entre las familias y los amigos, lo que afecta a la unión del grupo y la ruptura con el territorio y la vida comunitaria conduce a la pérdida de elementos culturales. La conclusión de este desalojo en Bogotá implica seguir un proceso legal que incluye varios pasos claves. Se debe intentar un acuerdo antes de iniciar con las acciones legales. Se recomienda también dialogar con el inquilino para llegar a un acuerdo mutuo. Perdón. Notificación. Debemos seguir unos pasos para hacer un desalojo de acuerdo a la ley, que son notificación formal, mecanismo de alternativas, presentación de la demanda judicial, obtención de la orden de desalojo. Primero, notificación formal. Si no hay acuerdo, se debe notificar por escrito al inquilino sobre el incumplimiento de sus obligaciones, estableciendo un plazo para que desocupe el inmueble. Mecanismos y alternativas. Se puede acudir a un centro de conciliación a la Defensoría del Pueblo para buscar una solución amigable. Presentación de una demanda judicial. Si la notificación no tiene resultados, se debe presentar una demanda judicial ante un juzgado civil, incluyendo el contrato, si es de arrendamiento y por qué los van a desalojar. Obtención de la orden de desalojo. Una vez que el juez falla a favor del arrendador, se debe obtener y ejecutar la orden de desalojo que debe ser entregada al inquilino. Es importante contar con la asesoría de un abogado externo en arrendamientos para asegurar que se cumplan todos los requisitos legales y evitar complicaciones en los desalojos o en los asentamientos, ya sea por arriendo o por que se adueñaron de un predio de la ciudad de Bogotá. Este escrito lo tomé de DMG Abogados. Bueno, agradezco su interés por este video. Espero haya sido de su agrado. Gracias.